Bueno, bueno, bueno. Ya me siento famoso así. Ay, con luz y todo. Ahora ubica todo sin shade ya. Ahora. Bueno, eh, antes de la clase, ¿o ustedes están más ahora o la sala es más chica? ¿O vinieron más? ¿O las dos cosas? Bueno, repasando un poco sobre la clase de la mañana, ¿verdad? Que fue medio complicado parece. Más o menos o no tanto. ¿Se entendió? Repasando. Nosotros tenemos el potencial de membrana, que es el voltaje normal o es el voltaje que presenta la membrana plasmática, una célula. Ahora bien, tenemos tipos de potenciales, ¿verdad? Que es el potencial de reposo, que es cuando tenemos un exceso de cargas positivas hacia el lado de afuera y un exceso o una disminución o menos cantidad de carga positiva hacia adentro, de tal forma que crea un polo con una carga positiva hacia afuera y una carga negativa hacia adentro. Eso se entendió, ¿verdad? Perfecto. ¿Por qué están dadas esas cargas? Por la concentración de sodio y potasio, ¿verdad? Hay mayor cantidad de sodio hacia afuera y mayor cantidad de potasio adentro. Siempre hablando de la célula. Pero en comparación el uno con el otro, hay mayor cantidad de carga positiva hacia afuera, creando de tal forma una polaridad en la membrana. Positiva afuera, negativa adentro. ¿Todo bien? Perfecto, no pasa nada. Ahí podemos decir que nuestra membrana está en reposo. Positiva afuera, negativa adentro. Y no pasa nada y todo está bien hasta que viene una señal nerviosa que toca la membrana de la célula a quien le estamos examinando. Cuando la señal nerviosa toca, por así decirlo, vamos a hablar enseguida qué es lo que toca o qué causa. Cuando toca la membrana, eso causa la despolarización. ¿Y qué ocurre en la despolarización? La llegada de la señal nerviosa del nervio a la membrana de la célula en cuestión provoca la entrada de sodio hacia adentro de la célula. ¿Ya? De tal forma que llega a un punto en donde hay mucho sodio y potasio adentro de la célula y poco sodio afuera de la célula. Y cambia las cargas o los valores de dentro y fuera de la célula. Como hay muchos iones positivos dentro de la célula, le da a la membrana interna una carga positiva. Y como hay menos cargas positivas afuera, se queda con la carga negativa. Y cambia entonces. Ahora la membrana interna es positiva y la membrana externa es negativa. A esto se le llama despolarización de la membrana. ¿Ya? Esa inversión o esa despolarización o ese cambio de polos. ¿Ya? Hasta acá me siguen. Perfecto, entonces la despolarización está dada por la entrada de iones sodio dentro de la célula, una vez que llega la señal nerviosa, obviamente. Ahora bien, llega un punto en donde hay un exceso de cargas positivas dentro de la célula. ¿Por qué? Por el sodio y también por el potasio. ¿Ya? Se tiene que resolver esto, ¿verdad? ¿Y cómo nosotros resolvemos esto? Comenzamos a quitar el exceso de cargas positivas. ¿A quién le vamos a quitar ahora? Al potasio. Y bueno, en la despolarización entonces entra el sodio a través de los canales de sodio que están presentes en las membranas y como el gradiente del sodio es luego en ingresar dentro de la célula, entonces es por difusión facilitada a través de los canales. Comienza a entrar un exceso de sodio dentro de la célula a tal punto que cuando hay demasiada carga positiva dentro de la célula o carga positiva en demasía,
se comienzan a cerrar los canales de sodio y se comienzan a abrir los canales de potasio. ¿Para qué? Para que los potasios comiencen a salir de dentro de la célula hacia afuera de la célula. ¿Está? ¿Es transporte activo eso? No. ¿Por qué? Porque el gradiente del potasio es luego de adentro para afuera. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando comienza a salir esa cantidad grande de potasio de dentro para afuera? El sodio se sigue adentro, pero afuera de la membrana o en el espacio intersticial o fuera de la célula hay una cantidad ya de potasio y de un sodio que nunca entró dentro de la célula. Y haciendo una comparación, hay una mayor cantidad de cargas positivas afuera y una menor cantidad de cargas positivas adentro, volviendo otra vez a crear la polaridad de reposo de positivo afuera y negativo adentro. ¿Se entendió? Ahí ocurre, o a eso se le denomina la repolarización. ¿Está? En resumen, la despolarización está dada por la entrada de iones sodio dentro de la célula y la repolarización está dada por la salida de iones potasio de dentro para afuera de la célula. Todo por difusión. ¿Por qué? Porque todo es a favor del gradiente. ¿Se entendió? Perfecto. Cierra acá y ahí termina el potencial de acción. Ahora bien, ¿qué pasa si de repente yo quiero volver a excitar esa membrana? ¿Y cómo yo voy a volver a excitar esa membrana para volver a accionar mi célula? Voy a transmitir otro impulso nervioso que toque la membrana, como al principio. Hago eso, viene mi señal nerviosa, toca la membrana y ¿qué tiene que pasar? Tiene que entrar el sodio adentro, ¿verdad? Para causar la despolarización. Pero no hay sodio afuera para que entrar adentro. El sodio permanece ahí dentro de la célula. Y obviamente ahí no va a haber un potencial de acción. ¿Por qué? Porque el sodio está todo adentro. Y para evitar que eso ocurra, para volver a crear un equilibrio tal que haga que esa célula pueda volver otra vez a ser excitable o vuelva otra vez a ser despolarizable, ¿qué tiene que ocurrir? Tenemos que sacar el sodio que metimos o el sodio que está adentro y tenemos que meter otra vez el potasio que está afuera. ¿Está? Para que vuelva otra vez en su equilibrio. ¿Para qué? Para que el próximo o la próxima señalización nerviosa pueda volver otra vez a meter el sodio y comenzar el ciclo de nuevo. ¿Y cómo yo hago eso? ¿Cómo saco el sodio de dentro de la célula y cómo meto el potasio adentro de la célula? Por medio de la bomba sodio-potasio. ¿Ya? La bomba sodio-potasio se activa una vez que está repolarizada la membrana y crea la salida de 3 iones de sodio de dentro para afuera y mete 2 iones potasio de afuera para adentro. Y como es en contra del gradiente, por como dijimos que todo lo que va en contra del gradiente necesita energía, ¿de dónde se quita la energía? De una molécula de ATP, ¿ya? Adenosina trifosfato. Una molécula de adenosina con 3 fosfatos. Y sabemos que cada vez que se rompen los enlaces de fosfato, bueno, se libera energía. Y esa energía se utiliza para cambiar de conformación la bomba. Y al cambiar de conformación la bomba, crea esa traslocación de los electrolitos o de los iones. Volviendo así en su normalidad otra vez, con una cantidad de sodio hacia afuera y potasio hacia adentro. Y ahí sí vuelve otra vez a haber un equilibrio entre los sodios afuera, los sodios adentro y el voltaje de la membrana. Positivo en la externa, negativo en la interna. Y ahí sí puede ya venir otra señal nerviosa u otra señalización nerviosa para volver a
despolarizar la membrana y volver a comenzar el mismo circuito de volver a meter otra vez sodio adentro de la célula y que comience todo el proceso de nuevo. ¿Está? ¿Se entendió más o menos? Bueno, vamos a complicarnos más. Antes que me olvide, los que faltan entregar, no se olviden que tenemos hasta que termina nuestra clase, ¿verdad? Para entregar el cuestionario este. Ahora vamos a hablar y vamos a dividir la despolarización y la contracción muscular. Y si como sabemos, tenemos dos tipos de músculo. El estriado, que dividimos en esquelético y cardíaco, y el músculo liso. Fisiología. ¿Cuáles son las funciones de los músculos? Mantenimiento de forma y posición, de protección de tejidos frágiles, de recubrimiento del tejido óseo, constituye el elemento importante para el movimiento y generación de calor también con el movimiento que causa, ¿verdad? Dos tipos, estriado, esquelético. ¿Está? Repitiendo, dos tipos, estriado y liso, perdón. Estriado y liso. Y el estriado se subdivide otra vez en dos. Esquelético y cardíaco. ¿Ya? Después vamos a ver cuando entremos en cardio que también tiene sus diferencias entre estos dos, que no son iguales, pero entra dentro de la clasificación de nuestros libros, dentro del grupo de los estriados. Vuelvo otra vez a repetir para que no se nos confunda más. Dos tipos de músculos, estriado y liso. Y el estriado dividimos otra vez en dos, esquelético y cardíaco. Ahora vamos a entrar en el estriado esquelético. Bueno, de forma general todavía, característica del tejido muscular. Tiene una excitabilidad o irritabilidad o esa capacidad de despolarizarse, su membrana, ¿verdad? Hablando, ante un estímulo. Respuesta del potencial de acción, químicos, neurotransmisores u hormonas. Contractibilidad, propiedad del músculo, ¿verdad? De acortarse, engrosarse, generación de fuerza para realizar trabajo. Extensibilidad, distensión muscular sin daño y coordinación con un músculo par. Y elasticidad, vuelve a su forma original después de una contracción o distensión. ¿Estamos? Bueno, hasta ahora todo fácil. Anatomía y fisiología del músculo esquelético. Estriado, ¿verdad? Los músculos esqueléticos están formados por numerosas fibras. Cada fibra muscular contiene varios cientos a varios miles de miofibrillas. Cada miofibrilla está formado por filamentos de miosina y filamentos de actina adyacentes entre sí. Otra vez, músculo esquelético está formado por fibras musculares y las fibras musculares están formadas por miofibrillas y las miofibrillas están formadas por filamentos de actina y filamentos de miosina. Otra vez, los músculos están formados por fibras musculares y las fibras musculares están formadas por miofibrillas y las miofibrillas están formadas a su vez por filamentos de miosina y filamentos de actina que se entrelazan entre sí, los filamentos de miosina y de actina. Los filamentos gruesos de los diagramas son miosina y los filamentos delgados son actina. Ya vamos a ver enseguida el diagrama. Los filamentos de miosina y de actina se interdigitan parcialmente y de esta manera hacen que las miofibrillas tengan bandas claras y bandas oscuras. Ya vamos a ver. Estas bandas dan al músculo esquelético y cardíaco su aspecto estriado. Bueno, ¿qué es lo que quiere decir esta diapositiva? Repitiendo otra vez, tenemos los músculos que están formados por fibras musculares. Las fibras musculares están formadas por miofibrillas y las miofibrillas están formadas por los filamentos de actina y de miosina que se interdigitan entre sí. O sea, ¿qué quiere decir interdigitación? Esto, lo que yo estoy haciendo acá con mi mano. Se interdigitan entre sí y de esta forma se contraen. Se contrae y se distiende, creando así la contracción muscular, ¿verdad? Y justamente esa disposición o esa interdigitación de los filamentos de actina y de miosina le dan un aspecto estriado al músculo. Por eso justamente músculo estriado. Y acá tenemos nuestra imagen. Y bueno, acá tenemos ya una miofibrilla. Fibra muscular, miofibrilla, y dentro de la miofibrilla tenemos
los filamentos de actina y los filamentos de miosina. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que saber de acá específicamente? Aparte de esa disposición que les dije de lo grande a lo chiquito, es el sarcómero. Yo les dije o estuvimos hablando que están formados por filamentos de actina y filamentos de miosina. Estamos analizando ahora un músculo esquelético estriado, el músculo del brazo. A nivel microscópico o a nivel histológico está compuesto de esta forma o de esta forma, ¿ya? Una interdigitación de filamentos de actina y filamentos de miosina. ¿Estamos? Bueno, y acá entra esta palabra, el sarcómero. Nosotros tenemos nuestros filamentos de actina y miosina que están interdigitados entre sí de forma paralela, sí, pero de forma longitudinal están unidos por proteínas. ¿Ya? ¿Qué son esas proteínas? ¿O cómo se le denomina? Línea Z. Línea Z, línea Z. Recién leímos en la diapositiva pasada que las líneas finas nosotros podemos llamarle filamentos de actina y las gruesas filamentos de miosina, que se interdigitan entre sí. Pero ¿por sobre qué se sostienen estos? Por las líneas Z. Y bueno, ¿qué tenemos en la línea Z? Proteínas que se encargan de sostener justamente esa interdigitación de proteínas. Bueno, vamos a ir viendo según seguimos. Acá tenemos otra imagen. ¿Cómo está compuesto el sarcómero? Vamos a hacer un ejemplo medio bardo, pero bueno, vamos a hacer. Supongámosles que este es el sarcómero de mi músculo acá. Y está todo dividido los sarcómeros en partes. ¿Ya? Y todos están divididos por las líneas Z. ¿Y qué yo puedo decir entonces del sarcómero? Que es la porción de mis miofilamentos que se encuentran entre ambas líneas Z. Nosotros tenemos la miosina, tenía actividad ATP fosfatasa, que serían acá, estas cabecitas. ¿Y qué quiere decir que tiene actividad fosfatasa? Que tiene la capacidad de romper moléculas de ATP para liberar energía. ¿Está? ATP-ASA o adenosina trifosfatasa, sería lo mismo. Si yo le agrego ASA al final de una molécula, estoy hablando de romper. Y si yo digo, estoy hablando de una catalasa, estoy hablando de una enzima que tiene la capacidad de romper algo, si le agrego asa al final. Y si yo digo que esta cabeza de la miosina tiene la capacidad de ser una adenosina trifosfatasa o una ATPasa, quiere decir que tiene la capacidad de romper moléculas de ATP y que tiene en sí la capacidad de producir, una vez que una molécula de ATP se une a su cabeza, de romper esa molécula y de producir la liberación de energía. ¿Estamos? Miosina entonces tiene la capacidad de romper moléculas de ATP para liberar energía. ¿Estamos? Las cabezas de la miosina o de forma grande los filamentos gruesos. Y si yo hablo de filamentos gruesos, estoy hablando de los filamentos de miosina, que sus cabecitas tienen la capacidad de romper moléculas de ATP para liberar energía. ¿Ya? Pasamos ahora a los filamentos de actina o los filamentos finos. El filamento de actina está formado por dos hebras helicoidales de moléculas F-actina y dos hebras de moléculas de tropomiosina que se disponen en los surcos que hay entre las dos hebras de actina. Este sería la actina, las moléculas, y este sería la tropomiosina. ¿Sí? En un estado de reposo, las moléculas de tropomiosina recubren los puntos activos de las hebras de actina. Intermitente a lo largo de los lados de las moléculas de tropomiosina
Hay otras moléculas proteicas denominadas troponinas, que son estas pelotitas acá rojas. La troponina es un complejo de 3 subunidades proteicas. Una es la subunidad de troponina I, tiene una gran afinidad con la actina, otra troponina E con la tropomiosina y la tercera troponina C por los iones de calcio. ¿Qué quiere decir esto en cristiano? Bueno, ya hablamos de los filamentos de miosina y ya hablamos de los filamentos de actina. Filamentos fino actina, gruesos miosina. Fino actina, grueso miosina. Fino, grueso miosina. Perfecto. Bueno, nosotros dijimos que las miosinas o cada molécula de miosina se entrelazan entre sí, formando así los filamentos gruesos, pero sobresalen de ellos las cabezas, ¿ya? Y cada cabeza tiene capacidad de romper moléculas de ATP o la capacidad de ATPasa o adenosín trifosfatasa. ¿Para qué? Para liberar energía. Perfecto. Bueno, ahora bien, ¿cómo están compuestos los filamentos de actina? Los filamentos de actina es una molécula que está desdoblada entre sí también, pero por sobre la molécula de actina está la tropomiosina. Y aparte de la tropomiosina están las troponinas. ¿Por qué son importantes estas moléculas? Bueno, sabemos que los filamentos gruesos se unen con los filamentos, se interdigitan con los filamentos finos. Y las tropomiosinas, junto con las troponinas, evitan que se una la cabeza de las miosinas con las actinas. ¿Por qué? Porque evita que haya una contracción desordenada. Estamos. En resumen, y bueno, ya me adelanto al final de la clase, para que haya una contracción muscular, las cabezas de los filamentos gruesos o la cabeza de las miosinas se pegan por los filamentos finos y arrastran los filamentos finos haciendo que haya la contracción. En resumen es eso la contracción muscular del músculo esquelético. Las cabezas de miosina arrastran los filamentos finos creando la contracción. Las cabezas de miosina se pegan a los filamentos finos y arrastran hacia adentro formando un sarcómero más pequeño. Otra vez, tenemos las cabezas de los filamentos gruesos, las cabezas de miosina, ¿verdad? Y las cabezas de miosina se unen a los filamentos de actina y arrastran hacia adentro del sarcómero creando así la contracción muscular. Para evitar que eso ocurra de forma desordenada, se encuentra la tropomiosina y las troponinas, que evitan que las cabezas de la miosina del filamento grueso se unan inequívocamente al filamento fino o a la actina. ¿Está? Bueno. Característica de la unidad motora. Una sola neurona motora produce contracción simultánea de aproximadamente 150 fibras musculares. Todas las fibras musculares se contraen y se relajan al mismo tiempo. Músculos con movimientos precisos, producción de la voz por la laringe, solo tienen 2 o 3 fibras por unidad motora. Músculos responsables de movimientos potentes y precisos como el bíceps braquial pueden tener hasta 2000 fibras musculares por unidad motora. La fuerza total de una contracción se puede controlar ajustando el número de unidades motoras activadas. Mecanismo de la contracción. Comenzamos. Tenemos entonces el potencial de acción que viaja a lo largo de una fibra motora o de un nervio hasta sus terminaciones sobre las fibras musculares. Viene el nervio o la fibra nerviosa, que también se despolariza como vimos en la clase pasada, viene y toca la membrana de la fibra muscular. Perfecto. En cada terminación axónica del nervio
se secreta una pequeña cantidad de una sustancia neurotransmisora llamada acetilcolina. ¿Ya? Viene el nervio, toca la membrana del músculo y libera acetilcolina en las sinapsis. La acetilcolina llega hasta la membrana de la fibra muscular para abrir múltiples canales de cationes. La apertura de los canales activados permite que grandes cantidades de iones sodio difunda hacia el interior de la membrana de la fibra muscular. Acá lo que ya venimos viendo, ¿sí? Lo que ya venimos estudiando. Otra vez, viene el nervio activado por el potencial de acción propio del nervio, toca la membrana del músculo o de la fibra muscular, provoca la entrada, sí, entonces, de iones sodio de fuera de la célula para adentro de la célula, causando así la despolarización de la membrana, ¿verdad? El potencial de acción viaja a lo largo de la membrana de la fibra muscular. El potencial de acción despolariza la membrana muscular. La electricidad del potencial de acción fluye hacia el centro de la fibra muscular mediante los túbulos T, que son invaginaciones de las membranas plasmáticas de las fibras musculares, y hace que el retículo sarcoplásmico o retículo endoplásmico libere grandes cantidades de iones calcio que se han almacenado en el interior de este retículo. Ahí, como dijimos, entra el calcio. Hasta ahora todo lo que ya sabemos. Viene el nervio, toca la membrana del músculo y comienza a despolarizar la membrana. Bueno, ¿cómo despolariza la membrana? Permite la entrada de cationes sodio de afuera para adentro. Se despolariza la membrana, pero bueno, ¿qué pasa de diferente ahora? ¿O cómo ocurre la contracción muscular? Esta despolarización es tal que termina afectando el retículo sarcoplásmico de la fibra muscular, que es el retículo sarcoplásmico, retículo endoplásmico. ¿Y qué hay dentro del retículo sarcoplásmico? Calcio. Y bueno, esta despolarización de la membrana que provoca la despolarización también del retículo sarcoplásmico provoca la liberación del calcio hacia el citoplasma. Normalmente en las fibras musculares el calcio está dentro del retículo sarcoplásmico. Está guardado dentro del retículo endoplásmico o sarcoplásmico, como se le dice a el retículo endoplásmico en los músculos. Está siempre ahí, el calcio en las fibras musculares, dentro guardado. Pero ¿qué ocurre cuando hay una despolarización de la membrana? Se libera el calcio, ¿ya? Y el calcio comienza a fluir dentro del citoplasma. ¿Y qué pasa con el calcio? ¿O qué es lo que hace el calcio por lo que es tan importante? Cuando los iones calcio se combinan con la troponina C, el complejo de la troponina experimenta un cambio conformacional que libera los puntos activos de la actina, permitiendo que atraiga a las cabezas de miocina. En otras palabras, nosotros dijimos que tenemos los filamentos gruesos, que está conformado por miles de filamentos de actina, ¿verdad? O moléculas de miocina, perdón. Gruesos, miocina. Los filamentos gruesos que están conformados por miles de moléculas de miocina. Y los filamentos finos que están conformados por moléculas de actina. Pero la actina no está sola. La actina está acompañada de la tropomiosina y de las troponinas. ¿Ya? ¿Cuál era la función de las tropomiosinas y las troponinas que vimos recién? Cumple la función de evitar que los filamentos gruesos se unan con los filamentos finos de forma desordenada. Para que haya esta unión entre los filamentos gruesos y finos, necesita haber una orden. ¿Por qué? Porque si se unen de forma desordenada, el músculo siempre va a estar contraído, nunca va a estar relajado. Para que ocurra la unión entre estos, debe haber un orden, o sea, tiene que crear un proceso tal que permita la unión de las cabezas de la miocina con los filamentos de actina. Normalmente o cuando el músculo está en reposo, esto no pasa. Las moléculas o las cabezas de miocina están aparte
y los filamentos de actina están aparte cuando no hay contracción. ¿Qué pasa en la contracción muscular? Las cabezas de las miosinas se unen a los filamentos de actina. ¿Y cómo ocurre eso? Normalmente los filamentos gruesos o las cabezas de miosina se sienten ya atraídos por la actina. De por sí ya quieren unirse a ella, porque son moléculas que tienen enlaces que se quieren unir. Pero la tropomiosina y la troponina evitan esa unión. ¿Está? Esa es
se activa una enzima llamada acetilcolinesterasa. ¿Se recuerda que era que dijimos si tenía un asa al final de destruir? Recuerda que causa entonces la acetilcolinesterasa. Cuando hay demasiada acetilcolina en el espacio sináptico, bueno, se destruye la acetilcolina. ¿Por qué? Para cortar la señal nerviosa. ¿Para qué? Para que no continúe hiperexcitando la membrana. Y esta se encarga de destruir la acetilcolina y bloquear así la apertura del receptor de acetilcolina. En resumen, acá tenemos nuestro receptor de acetilcolina, está en reposo, viene acá y acá se deposita el nervio, la terminación nerviosa. La terminación nerviosa libera acetilcolina. La acetilcolina se une con el receptor de acetilcolina. ¿Sí? La acetilcolina se une con el receptor de acetilcolina que se encuentra en la hendidura sináptica. ¿De qué estoy hablando? ¿Qué es la hendidura sináptica? Estoy hablando de esto. Acá están los receptores de acetilcolina y acá están las vesículas. Cuando llega la terminación nerviosa, en el final del nervio se encuentran las vesículas de acetilcolina que son liberadas. Las vesículas liberadas liberan acetilcolina en las hendiduras sinápticas y bueno, la acetilcolina se une con su receptor. El receptor de acetilcolina cambia de conformación y eso permite la entrada del primer sodio dentro de la célula. Y bueno, y como dijimos a la mañana y antes del recreo, entra el primer sodio y el sodio está no adentro, entonces le comienza a llamar a todos los sodios que le conocen y todos los sodios comienzan ya a entrar por los canales de difusión activados por los estados. Y así comienza la despolarización de la membrana. ¿Ya? ¿Se entendió? La parte más fácil. ¿Sí? Y ahí termino. Preguntas. Muchas preguntas. Leanle. Ahora ya es tiempo de comenzar a leer. Como le dije, después, a partir de la próxima semana, ya comenzamos a entrar dentro del cardio. Entonces, cardio va a ser más importante que estos conceptos, pero estos conceptos se van a dar ya como se entiende, como que se entiende.